92.1. Honramos el invento que logró conectar al mundo entero. Hoy, esa misma magia sigue vibrando en tu frecuencia, evolucionando cada día para acompañarte en cada momento con el mejor sonido. X92.1 desde Santo Domingo, República Dominicana. Número 1 en música. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Buenos días, amigos del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Como todos los domingos, aquí a través de la 92.1 FM, la voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez para analizar los temas nacionales e internacionales de interés conforme a la visión del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y como siempre, antes de iniciar este programa, las notas gloriosas del himno al prócer Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez glorioso, varón ilustre, que no supiste jamás follar los santos fueron del patriotismo que levantaron el patriolar. Tú que juraste morir de hambre antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo quedó herido cayó en San Juan. Tú que los labios siempre tuviste, quiero anatema para el traidor, que malograra la madre hermosa por la que dieras vida y honor. Derecho tienes a que debemos en tu memoria cantos de amor. Ningún soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor. Cuando miramos llenos de orgullo la patria enseña con qué fricción, pensamos todos que representa la parte roja tu corazón. Buenos días, amigos del Comité Francisco de Rosario Sánchez. De nuevo con ustedes en este su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Un programa de denuncias responsables, sin acuerdos previos ni respondiendo a campañas mediáticas de grupos hegemónicos. Un programa sin filtros ni hipotecas sociales. Un programa de confrontación por hacer prevalecer el interés general de la nación sobre los postulados propuestos de la Fundación de los Trinitarios, creadora de la República Dominicana, libre de toda potencia extranjera, separado de los haitianos por siempre, y ser libre o morir. Hoy, día de la restauración de la República. Hoy, recordar a nuestros héroes que restauraron la independencia. Hoy, lor a los hombres y mujeres que decidieron ser libres e independientes. Hoy, recordar el valor patriótico de nuestro pueblo dominicano. Con ello, enaltecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella, y sobre todo nuestro gran lema nacional,
patriótico. Dios, patria y libertad. El trabajo épico del pueblo dominicano, y sobre todo como describe el historiador Fran Moya Pons, que el día 2 de mayo del año de 1861, General José Contreras y un grupo de seguidores suyos, la mayoría gente de color y filiación política, seguidores del presidente Báez, se levantaron en arma en protesta por los cambios políticos que el gobierno español había vuelto a producir y había vuelto a restablecer la esclavitud. En junio de ese mismo año, Francisco del Rosario Sánchez tomó las armas y entró por el sur con la frase famosa: entro por Haití porque no tengo por dónde entrar, pero vengo con la bandera dominicana. Aunque fue traicionado en San Juan de la Maguana por los traidores de San Juan, evidentemente su sangre recibió de parte del pueblo dominicano un mensaje muy claro y preciso de restaurar la independencia nacional. Evidentemente que el general Ramón Mella había manifestado su desacuerdo con la política de acción del general Pedro Santana. Así lo cuenta en su historia Fran Moya Pons, y habla de que una de las cosas que crearon una mayor dificultad a lo interno fue que el 16 de marzo el general Pedro Santana dictó un decreto anunciando una nueva tasa de cambio para el papel moneda a razón de 250 pesos nacionales por un peso fuerte. Indudablemente que todo eso fue creando una vorágine dentro del pueblo dominicano. El general Pedro Santana, que ya se encontraba subordinado al general capitán de Cuba, don Francisco Serrano, que lo supervisaba junto con sus lugares tenientes, el brigadier Antonio Peláez de Campomones, y era a su vez el jefe de la provincia por encima de Santana. Esa situación de dependencia, esa situación de ser un manumitido de otro país, fue lo que fue en el fondo generando toda esa avalancha, toda esa, diríamos, ese signo de obligatoriedad independentista, de obligación de soberanía en nuestro país. Toda revolución encierra una guerra, y la guerra enciende las pasiones y tiene su propia estrategia. Y los hombres y mujeres que fueron parte de esa guerra restauradora fueron realmente hombres señeros. Por ejemplo, destaca el historiador Fran Moya Pons que el día 21 de febrero en Guayubín fue descubierto un levantamiento que puso en movimiento a las fuerzas españolas a cargo del general José Antonio Hungría, comandante de las armas en Santiago.
pero así también hubo de marchar de Guayubín y a Sabaneta. Y sobre esa base fue realmente enfrentado por las huestes del general Santiago Rodríguez. Esa lucha libertaria que se da en la línea noroeste tuvo hombres extraordinarios como Benito Monción, como Pedro Antonio Pimentel, como José Cabrera, que fue quien operó fundamentalmente en los campos y fronteras cercanos a Dajabón. Y evidentemente que esta gente pudieron hacer su labor titánica sobre la base de acuerdos, de enfrentamientos, pero acuerdos con el pueblo dominicano que no quería estar manumitido por los españoles. Evidentemente que también se jugaba un punto de inflexión, la frontera con Haití. Y el planteamiento de muchos tenía un significado correcto. Nos separamos de los españoles, pero no somos haitianos. Nos separamos de ser manumitidos de España y del reino español, pero no somos haitianos. Esa fue la consigna de los hombres y mujeres de la restauración de la República. Por eso vemos que en la historia siempre se recoge esa frase del prócer Francisco del Rosario Sánchez, que alude a que entro por Haití, pero no soy haitiano. Ando con la bandera dominicana. Era un mensaje muy claro a estos talentosos que han querido tergiversar la historia y han querido, parece, de manera exprofesa. No, pero los haitianos fueron muy buenos con nosotros porque la isla debe estar unida. Pues mire que no. Benigno Filomeno Rojas, Ulises Francisco Espaillat, Máximo Grullón, Pablo Pujol, Pedro Francisco Bonó, Alfredo Dejen, Sebastián Valverde, Belisario Curiel y otros tantos líderes civiles de la revolución, nunca bajo ningún concepto en el gobierno provisional restaurador de José Antonio Salcedo, nunca bajo ningún concepto quisieron ser haitianos y nunca quisieron unir la isla. Para estos desvergonzados que quieren tergiversar la historia, léanse al historiador Fran Moya Pons en esta narrativa extraordinaria relativa a esta epopeya que hoy celebramos, donde restauramos la independencia nacional y en donde, como dominicanos, establecemos claro nuestro gran legado de nuestros padres fundadores. El lema: Dios, patria y libertad. Y escuchemos el himno. Escuchemos el himno de la restauración de la República. Queremos referirnos al pueblo hermano de Colombia, que ha tenido un gran terremoto donde se han perdido muchas vidas y han tenido daños extraordinarios. Lo primero es unirnos a las familias que han perdido sus seres queridos, a todos aquellos que han sufrido con este terremoto en el hermano pueblo de Colombia,
donde hubo un gran terremoto y la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali y toda esa periferia que da hacia el Océano Pacífico, con el epicentro en San José del Palmar, ha traído realmente un terremoto de 7.4 en la escala Richter, que evidentemente ha trastornado los primeros días del gobierno del presidente de la Espriella. Este es un reto que tiene el nuevo gobierno, que tendrá que afrontarlo con eficiencia, con solidaridad y restaurando toda una nación que se encuentra en este momento bastante preocupada, mortificada, y en nosotros que no nos gusta dar números de muertos y cosas por el estilo, pero son números que se ofrecen a veces de manera muy festiva. Cuando ocurren estos fenómenos, el cálculo es al final, pero ya se está hablando de alrededor de 275 muertes y miles de heridos, con alrededor de casi 1.700 viviendas averiadas, más de 70 edificios colapsados y algunos 20 centros de salud totalmente desventijados. Se trata de un momento muy difícil, de una situación que requiere una gran solidaridad humana, y ojalá que los colombianos pongan por encima de sus asuntos particulares la solidaridad con su pueblo, y más en esa región que es muy pobre en Colombia, de acuerdo a lo que dicen los cables internacionales. El gobierno ha declarado el estado de emergencia por estos temblores de tierra que realmente han estremecido no solamente Colombia, sino también América Latina, porque ya tuvimos el ejemplo de otro sismo, de otro terremoto ocurrido en Venezuela, con el cual hemos estado muy solidarios. Sin embargo, también hemos notado, y viene a la prensa esta información, que ha habido temblores en Indonesia y en España. En Indonesia el movimiento sísmico fue de 7.7, con una emisión de alerta de tsunami, mientras que en España ocurrió en la provincia de Granada y Andalucía, y la magnitud del terremoto fue de 4.8, aunque no se han reportado muertes, pero sí daños materiales en muchas localidades de estos países. Se trata de un gran movimiento sísmico en el globo terráqueo, por lo que estamos observando. Y se trata de tomar previsiones para que este tipo de situación podamos, diríamos, observarla y tomar las previsiones, incluso familiares. Hay entonces muchísimas escalas de movimientos telúricos que ya están en los medios del internet, y la gente se va instruyendo en ese sentido y aparecen los sismos más fuertes de cada país, etcétera, etcétera. Pero el punto no está que si fue de
de 7 o de 6 o de 5. El punto está en tomar las previsiones, y en estos momentos en que nos están dando signos claros de que en nuestro planeta Tierra está estremecido y las placas tectónicas, como le llaman los expertos, están en movimiento y confrontándose. Observemos en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestra casa, las medidas precautorias, porque estos terremotos son un gran problema, ya que ocurren en el momento menos, diríamos, previsible para cuando se dan estos temblores de tierra, que nadie los espera y que nos acechan a nosotros, y nosotros no podemos realmente tener la previsión. Cuando yo era niño, que vivía frente al mar, en Ciudad Nueva, frente en la José Gabriel García, entre la Espaillat y Palo Hincado, 115. Mamá me decía que cuando el mar se retiraba era un signo o que venía un gran huracán o que podía temblar la tierra. Y la verdad que después de estar grande, antes no se hablaba de eso, aprendimos el tema del tsunami. Y cuando ocurren esos tsunamis, recuerdo a mi madre cuando hablaba de que el mar se está retirando. Y después venían esas grandes olas y nos poníamos muy nerviosos. Yo viví allí hasta la Revolución de Abril, hasta 1965. Y realmente este punto, cuando leo estas informaciones de terremoto y de tsunami y las consecuencias trágicas que trae, nos ponemos en manos de Dios, porque son fenómenos de la naturaleza impredecibles, pero que están ocurriendo con mucha periodicidad. Nuestra gran solidaridad para los pueblos de Colombia, Indonesia y España. Y ojalá que las políticas públicas alcancen a los más necesitados y los gobiernos hagan las restauraciones que son obligatorias ante estos fenómenos impredecibles de temblores de tierra. Y aprovechamos para hablar de Venezuela. En un periódico nacional encontramos una nota muy imprecisa, pero un anuncio. Se trata del anuncio de la liberación de 131 presos políticos en Venezuela. Estas excarcelaciones, que han sido procuradas por organizaciones no gubernamentales, pidiendo la libertad de decenas de presos políticos en Venezuela en estos últimos días. Hay notas de que la presión popular, la exigencia del pueblo democrático venezolano,
está logrando la libertad y la excarcelación de venezolanos presos todavía en la dictadura madurista que encabeza la señora Rodríguez. El pueblo venezolano tiene que seguir luchando por la libertad y la democracia de sus hombres y mujeres. Este programa es testigo de abuelas que nos han escrito, cuyo nombre no damos para que no existan persecuciones políticas en Venezuela, reclamando la libertad de sus nietos menores de edad por haber estado en la calle, por haber llevado una pancarta pidiendo la libertad y rechazando el robo de elecciones del madurismo y en especial de la hoy gobernante señora Rodríguez y su hermano presidente del Parlamento. En esa dictadura madurista todavía prevalece la persecución y el crimen. En esa dictadura madurista que trata de excluir a los principales líderes de Venezuela, María Corina Machado, y tratan de hacer combinaciones vulgares, enojosas, contrarias a la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Hay que seguir exigiendo la excarcelación de hombres y mujeres y niños presos en Venezuela por pedir la libertad y la democracia de su pueblo. La lista es mayor. Hay más de 1.000 hombres y mujeres y niños presos en las cárceles de Venezuela. 131 es casi un 10% de los presos políticos en Venezuela. El régimen de la señora Rodríguez es un régimen de facto. Es un régimen que robó las elecciones. Es un régimen impuesto por la dictadura madurista. De igual forma, es un paso trascendente que los venezolanos empiecen a salir de las cárceles, de las mazmorras, de todo lo malo que han podido hacerle a hombres, mujeres y niños que han reclamado la libertad y la democracia del pueblo venezolano. ¡Adelante, Venezuela! Ariel quedó concentrado. Y nos vamos a referir ahora a la dictadura cubana. A este programa le escriben muchos oyentes que pagan su dinero para escucharnos a través de sus teléfonos. Y realmente nosotros tenemos un compromiso con la libertad y la democracia. La dictadura cubana, que está dirigida por los Castros, ha fracasado como sistema y ha llevado a Cuba a una implosión social. El canciller cubano Bruno Rodríguez, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, está acusando a la República Dominicana de someterse a las presiones de los Estados Unidos, porque han retirado unos 10 funcionarios diplomáticos
aunque el periódico Listín Diario habla de que existen 21 funcionarios que serán retirados de la delegación diplomática en la República Dominicana. Ese es un derecho que le asiste a la República Dominicana, pactado en la Convención de Viena. Y así le ha respondido la Cancillería Dominicana. Y específicamente, en un lenguaje diplomático extraordinario, le dice que esa medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor, es decir, República Dominicana, y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de la cual República Dominicana es un Estado parte. La Cancillería expuso además que el gobierno dominicano se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto, es decir, de la expulsión de estos miembros de la legación cubana, sobre la base de la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos en interés de preservar las relaciones entre ambos países. Óyeme, en esta materia diplomática es más lo que no se dice que lo que sale en los periódicos. Los dominicanos hacemos inferencias y evidentemente aquí con la delegación cubana que vino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, hubo un grupo de cubanos que decidieron quedarse en nuestro territorio producto de las presiones, las persecuciones y la dictadura cubana. Fidel Castro, que para la juventud nuestra era el gran líder de la revolución, resultó ser un fiasco. Y la revolución cubana terminó siendo peor que la dictadura de Trujillo, porque los fusilamientos que hicieron en contra de muchos cubanos, como en los viejos tiempos del Imperio Romano, solo han servido para que la familia Castro se encuentre en un reinado en el poder en Cuba. Indudablemente que la presión que le causa la salida de estos diplomáticos, que solo la Cancillería y el gobierno cubano saben por qué, y no tenemos que estar inventando razones. Si el gobierno dominicano decidió la salida de esos representantes en nuestro territorio, nosotros como dominicanos estamos de acuerdo. Porque no se trata de la salida de un grupo de demócratas que viven en nuestro país representando a un país democrático. Se trata de un grupo diplomático que representa la dictadura más férrea, que ha exportado revoluciones, que ha comprometido, por ejemplo, la vida del coronel Camaño, que tendrán que darnos explicaciones, que ha comprometido la vida de muchos dominicanos que creyeron en la revolución y fueron traicionados por la dictadura cubana. Pero la historia, como dijo el propio Fidel Castro, la historia lo va a juzgar y no sabemos si lo pondrá en libertad histórica, sino quizás, y más en este momento,
quedará encerrado, preso, por haber creado la dictadura más férrea en contra de un pueblo noble, trabajador, educado y con quien tenemos lazos inextinguibles. Entre República Dominicana y Cuba, y hoy los dominicanos tenemos que enfrentar esa dictadura férrea, esa dictadura que fusiló y mató tanta gente en nombre de la revolución, que solamente le ha servido a los Castros para detentar el poder, usufructuar el poder y llevar a Cuba al desastre en que se encuentra. Nosotros, antes de terminar el programa de hoy, 16 de agosto, queremos felicitar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, en la persona del Teniente General, comandante de las Fuerzas Armadas en este momento, y que a su vez ha hecho un gran trabajo de vigilancia de nuestra frontera, de entrenamiento dentro de nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo de disciplina y decoro de nuestras Fuerzas Armadas, que fueron siempre vapuleadas por organizaciones no gubernamentales como Participación Ciudadana, que llegaron a decir que no necesitábamos tener Fuerzas Armadas y querían convertir a este país en un grupo de civiles con canana y tal vez una pistolita de mito. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, que hoy están enaltecidas, recordando a esos viejos generales que honraron la soberanía nacional, hoy lucen fortalecidas, entrenadas en centros tácticos virtuales para entrenamiento militar y sobre todo centinelas de nuestras fronteras que garantizan, separados de Haití por siempre, que garantizan la soberanía nacional de los dominicanos, que garantizan el orden, la patria y ser soberanos por encima de los traidores, por encima de quienes no creen en la libertad del pueblo dominicano y la independencia nacional. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de la República Dominicana!